Bien, aquí para ir redondeando la idea, quiero presentarles alternativas de inversión y les voy a presentar dos productos distintos, ambos sumamente interesantes, pero que tienen un enfoque distinto al tema de cómo se invierte, ¿no? En primer lugar, tenemos esta compañía que se llama Dominion Capital Strategies, que nos ofrece una gama de fondos propios. Algunos de estos fondos son manejados directamente por Dominion de manera directa, ellos compran y venden las acciones, y otros son fondos de fondos, es decir, Dominion lo que hace es arma portafolios de fondos dentro de sus fondos. Entonces, ¿en qué se diferencia de Dominion de Sanlam, que es la otra opción? Es que Dominion ofrece un sistema de administración de fondos tradicional, donde hay personas tomando decisiones. La inversión mínima para poder invertir con Dominion es $10,000. ¿Okay? Por otro lado, tenemos a Sanlam, una compañía muy grande, una compañía de seguros de más de 100 años de antigüedad, que nos ofrece también la posibilidad de invertir en fondos administrados, pero tiene la novedad de traer al mercado unos fondos de inteligencia artificial, que ya les voy a hablar luego sobre eso, que es algo sumamente interesante. Para invertir a través de Sanlam se requiere por lo menos $25,000, es el mínimo de inversión con ellos. Sobre Dominion, les voy a hablar brevemente de la compañía. Esta compañía está domiciliada en Guernsey, está regulada en Guernsey, funciona del año 2004, tiene oficinas también en Londres y en Nueva York y se dedica a la gestión de fondos. Son administradores de fondos. Su equipo de administración de fondos que está acá tienen en total, de manera acumulada, suman más de 100 años de experiencia en el manejo de inversión. Estas son las personas que eligen en dónde se invierte el dinero. Y la analogía que quiero hacer acá, que creo que para la mayoría de las personas va a ser muy fácil de entender, es que este equipo funciona básicamente como si fuera el director técnico de la selección de fútbol del mundo. Ni siquiera de tu país, del mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a escoger los mejores jugadores en cualquier lugar, en cualquier país del planeta donde se encuentran. ¿No? Haciendo ese paralelo, vemos que este equipo, este director técnico, tiene para elegir, para empezar, 90,000 fondos. Son los fondos offshore disponibles en el mundo. A través del sistema que tienen y sus algoritmos van filtrando para convertir de esos 90,000 fondos potenciales a una lista mucho más pequeña de 50 fondos. ¿Cómo lo hacemos? Con ciertos criterios que van filtrando. Para empezar, el primer filtro es que para que estén en esta categoría tienen que tener más de 200 millones de dólares de activos bajo manejo. Ese es el primer filtro. El segundo filtro, que tienen que tener entre 3 y 5 estrellas de Morningstar. Morningstar es una empresa independiente que evalúa fondos mutuos, es, yo diría, la más importante en el mercado mundial y le asigna estrellas en función de qué tan bien se comporta con respecto a sus pares, es decir, a fondos que invierten en lo mismo. Entonces, como si fuera un hotel, 5 estrellas es la mejor calificación, 0 estrellas es la peor, de 3 en adelante es por encima del promedio. Entonces acá con Dominion se seleccionan fondos que tengan mínimo 3 estrellas y 5 estrellas, entre 3 y 5. ¿Okay? El tercer filtro es que este fondo exista por lo menos hace 10 años. Quieren que tenga un track record, como le llaman, o sea, un registro histórico de por lo menos 10 años de actividad. Pueden haber fondos muy buenos, pero muy nuevos, y por eso no se va a invertir en ellos. Entonces, todos los fondos tienen que tener por lo menos 10 años de antigüedad. El siguiente filtro es que el portafolio manager, o sea, el administrador, el jefe de la gestión de ese fondo, ya tenga por lo menos 3 años trabajando en ese fondo. De nada sirve que el fondo sea muy bueno, pero acaban de contratar un nuevo manager. Entonces no sabemos cómo va a actuar el manager. Queremos que el manager tenga por lo menos 3 años gestionando el fondo. Y finalmente, el último de estos filtros es que tenga un performance que sea superior a su benchmark, que es
digamos, la industria en la cual se está comparando, ¿no? Y que sea superior no solo en el último año, sino en un año, en 3, en 5 y en 10. O sea, son criterios de corto, mediano y largo plazo. Con todos estos filtros reducimos los 90.000 fondos a 50. Si regresamos al fútbol, tenemos una selección con 50 futbolistas que vamos a poderlos mover en diferentes partidos. Bien. Dentro de estos 50 tenemos estos fondos, que son los principales fondos, diría yo, del mundo. Tenemos Investec, BlackRock, Fidelity, tenemos a Credit Suisse, a Franklin Templeton, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, en fin, son administradores de fondos. Estos vendrían a ser los jugadores de fútbol que son seleccionados por este equipo de Dominion, porque al final Dominion arma portafolios con fondos de fondos. ¿Ok? Bien. Acá están los portafolios, los fondos que ofrece Dominion. Son 13 en la actualidad. De los 13 hay uno que invierte en cash, básicamente. No, o sea, no es un fondo para invertir, es un fondo para dejar el dinero ahí. Básicamente lo utilizan para aquellas personas que quieren salirse de inversión por un momento y estar parqueado en efectivo. Entonces tenemos acá el fondo de cash y vemos que hay una forma de calificar que va del 1 al 7, donde 1 es menor riesgo, 7 es mayor riesgo, mayor volatilidad. Entonces vemos que estamos acá, los fondos tienen diferentes puntuaciones de riesgo. ¿Okay? Vamos de menos a más. En primer lugar tenemos el fondo Global Bonds, que invierte solamente en bonos a nivel global. Y luego permíteme saltarme hasta acá el fondo de Equity Global, que invierte en acciones a nivel global. ¿Por qué me he saltado de bonos a global? Porque con estos dos fondos se arman estos tres, que son el fondo cauteloso, balanceado y agresivo. Y se forman con la combinación de estos dos fondos en mayor o menor medida. El fondo cauteloso tiene obviamente más bonos que acciones, en este caso 80% del fondo de bonos y 20% del de acciones. El balanceado tiene 60-40, es un poquito más de acciones que de bonos, y el agresivo tiene 80-20. Es a la inversa del cauteloso. Ok, entonces ya hemos cubierto estos 5 primeros. Luego tenemos otros 6 más. New Technologies, que es un fondo muy bueno, muy recomendable, sobre todo en estas épocas, donde, digamos, se pueden haber caído muchas cosas y muchas empresas, algunas inclusive van a desaparecer, pero lo que es tecnología, en muchos casos ha recibido, digamos, un crecimiento importante, se ha fortalecido, vamos a ver algunas áreas en particular. Luego tenemos el Sustainable Growth, que tiene que ver más con compañías que se dedican a realizar actividades que tienen que ver con crecimiento sostenible, muchas de ellas con temas medioambientales. Tenemos a Emerging Markets Equity, que es mercados emergentes, donde están todos los países de América Latina, definitivamente. Luego tenemos un fondo, estos últimos 3 fondos son fondos que los administra Dominion directamente. Y estos no son fondos de fondos, son fondos propios. Tenemos el Managed Fund, que es un fondo libre, discrecional, donde ellos invierten en donde vean que hay las mejores oportunidades. Tenemos el fondo Luxury, que como su nombre lo indica, invierte en artículos y más que artículos, en marcas de lujo, en empresas de marcas de lujo. Y tenemos e-commerce, que son negocios que están fuertemente vinculados con el desarrollo de las operaciones de venta por Internet, todo lo que tiene que ver con e-commerce, que se parece al de New Technologies también en algunos casos. Acá están una cantidad de nombres de las compañías a las cuales se accede a través de estos fondos. Tenemos acá bastantes conocidas en el área de tecnología: Microsoft, Visa, Alphabet, Amazon, ¿no? Facebook, Intel, Alibaba, en fin. Y tenemos otras de otros negocios. Por ejemplo, acá tenemos Starbucks. Tiene mucho que ver con tecnología. Bien. United Healthcare tiene que ver con salud. Hay bancos, hay eBay, en fin, hay un poco de todo. Inclusive tenemos acá Petrobras, por acá chiquito. Bien, queremos ver un poco de historia y antes de que se mareen con estos números, vamos a centrarnos primero en este primer rectángulo. Ya, aquí están los rendimientos del año 2019 de todos estos fondos.
Aquí tenemos Global Equities, Global Bonds, etcétera, ¿no? Y tenemos cuál fue el rendimiento a finales del año 2019 en dólares. Ya tenemos este fondo, Global Equities tuvo un rendimiento de 22%, luego tenemos por acá el Aggressive Fund tuvo 18%, el Emerging Markets 18%, New Technologies, la estrella, con 33.98% de crecimiento, Sustainable Growth con 24% y en fin, un año espectacular, ¿no? Ahí es donde todo el mundo se quería meter a la bolsa porque estaba buenísimo, había crecido una barbaridad, pero había crecido una barbaridad. Bueno, y nadie contaba con este bicho, con este virus que nos vino a fregar el panorama. Y veamos qué sucedió este año. El year to date es el indicador, es el plazo que va desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy. La fecha cuando se hizo este corte fue el 30 de abril. Al 30 de abril, estos fondos que venían bárbaros en el año 2019 han tenido todos una caída. En mayor o menor medida han tenido todos una caída. Obviamente el fondo de cash es el que menos ha caído, el fondo cauteloso también ha caído poquito, pero hay otros fondos que han caído más, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha afectado a todos, o sea, a todo el mundo le ha afectado esto. Pero miren este otro cuadro que ya nos refleja cuál ha sido el rendimiento del último mes, durante el mes de abril. Miren, esto ha sido el rendimiento de un mes. Vemos que Global Equities creció 9%, vemos que Cautious Fund creció 3.75, un fondo cauteloso ha crecido en un mes lo que debería haber crecido en un año. Y acá las estrellas, bueno, más que las estrellas, dos fondos que quiero llamar su atención y ver un poco más en detalle son New Technologies y Luxury Fund. Ambos son fondos que tienen una característica interesante. En primer lugar, New Technologies, porque sinceramente creo que muchas de estas empresas que están en el sector de tecnología moderna, que es New Technologies, van a crecer mucho más que el resto debido precisamente al coronavirus. Compañías como Amazon está vendiendo mucho más porque la gente no está saliendo a comprar, ¿correcto? Y le mandan todas las cosas y las hacen por internet. Compañías como Apple, como Zoom. Zoom, por ejemplo, es una aplicación que uso muchísimo para hacer webinars. Antes de la crisis tenía 10 millones de usuarios. Hoy día tiene casi 300 millones de usuarios a nivel mundial. Entonces hay tecnología que definitivamente se va a favorecer hoy día con los cambios de la, digamos, de la sociedad. ¿Y por qué el Luxury Fund? Porque vamos en dirección opuesta. Este es un fondo que venía creciendo muy bien, venía bárbaro, y es uno de los fondos que más ha caído. Me parece que de los fondos de hecho, de los fondos disponibles en Dominion, es el que más cayó este año, 15%. Y es el que se ha recuperado poquito en el mes de abril. Sin embargo, nuevamente, creo yo que invirtiendo de manera opuesta al mercado, es llevándole la contra, es donde podemos encontrar mayores oportunidades de valor. Este fondo ha sido castigado de una manera muy fuerte y es posible que se vaya a recuperar y vaya a llegar a sus valores que tuvo en el año 2019 de mejor manera que otros que han sido castigados menos. Entonces, si nos vamos con New Technologies, nos vamos a fondos que creemos que van a seguir creciendo porque es un sector de alto crecimiento. Y si nos vamos por Luxury Fund, nos vamos en búsqueda de valor, es decir, aquellos precios que han caído más, aquellas gangas que podemos encontrar. Hace poco, uno de los administradores de este fondo me mandó un video de un centro comercial en China, me parece que era de Louis Vuitton, y se veían las colas de la gente que quería entrar a comprar algo. Me llamó muchísimo la atención y el mensaje es un poco la gente que tiene dinero, que tiene mucho dinero, va a seguir comprando artículos de lujo. No va a parar, ¿no? Y si hay ofertas y todo, pues mejor aún. Son dos acciones, son dos fondos a los cuales yo recomendaría prestar atención. Aquí vemos en New Technologies cuál ha sido el comportamiento del precio de sus acciones, de sus unidades en el tiempo, desde el año 2018 hasta ahorita, hasta el 31 de marzo del 2020. Vemos que el 2018 cayó, el 2019 creció una barbaridad, ahí vemos el 33%, luego vimos una caída muy fuerte, ¿ok? Acá entre febrero y marzo de este año y un crecimiento importante en abril.
Este fondo es un fondo de fondos, es decir, invierte en otros fondos y también invierte en ETFs, que no son fondos, se asemejan, pero son bastante más económicos. Invierte en los top de la industria. Entonces tenemos que invierte en ETFs de iShares, invierte en BlackRock, invierte en Franklin Templeton, en Janus, en Polar, en Fidelity, en BNP Paribas. Son diferentes fondos que están todos orientados a lo mismo, a temas de tecnología. Y un repaso de los rendimientos de este fondo, tenemos que en un mes, y esto también ha sido corte al 30 de abril, 12.68% de rendimiento en dólares y que tenemos que en 3 meses y en 3 meses todavía tenemos un rendimiento negativo, no se recupera en 3 meses, en 6 meses ya está en positivo, en un año tenemos un rendimiento positivo. Es una persona que compró este fondo hace un año, hoy día, pese a la crisis, sigue ganando 5%. En lo que va del año todavía no se recupera y desde el lanzamiento, este es un fondo que se lanzó en el año 2018, acá ha tenido un rendimiento anualizado de 9.35%. Bien, la volatilidad es alta, 24.7. Es una volatilidad alta porque es un fondo de alto riesgo. Acá tenemos las principales acciones que compra este fondo. Yo creo que la gran mayoría de ellas conocidas por la mayoría de nosotros. Muchas de ellas son efectivamente tecnología, otras no tanto, pero que se vinculan con la tecnología. Por ejemplo, tenemos Visa y Mastercard. No son compañías necesariamente que desarrollan productos en la nube o en Internet, pero sí se están beneficiando muchísimo con el e-commerce, ¿no? Entonces, estas son compañías que están acá. Adobe también. Cisco, por ejemplo, para todo el tema de transmisión de data. Intel, por el tema de los chips. Nokia, Oracle, Vodafone, en fin. Todas estas son compañías a las cuales una persona va a acceder a través de este. Y el otro fondo, el Luxury Fund, hemos tenido este comportamiento. Es un fondo bastante más antiguo. Este fondo ha sido creado, me parece que en el 2004, si no me equivoco. Y acá, a diferencia del fondo anterior, este es un fondo que invierte directamente en marcas, directamente compra acciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, sus principales 10 valores. Están los chocolates Lindt, tenemos acá Hermès, L'Oreal, tenemos Spotify, Ferrari, etcétera. Son compañías que están de alguna manera vinculadas al tema de lujo, de ocio, etcétera. El crecimiento de esta compañía ha sido en el mes de abril casi 3%, viene arrastrando pérdidas. Sin embargo, fue un fondo que tuvo un rendimiento espectacular en el año 2019, 33%, tuvo una caída en el 2018, tuvo un año espectacular en el 2017 y así, ¿no? Son dos de los fondos que recomiendo dentro de los fondos de Dominion. Luego está Sanlam. Sanlam, esta compañía fundada en el año 1918, o sea, este año cumplió 102 años de antigüedad. Es una compañía originalmente sudafricana. Su principal negocio son los seguros y también tiene una división de inversiones, que es con la que estamos trabajando. Tiene un rating de AA+, que es un rating espectacular. Para que tengan una idea del tamaño de la compañía, tiene 105.000 empleados. Tiene una capitalización de mercado de 13 billones de dólares, 13.000 millones de dólares, y administra 67.000 billones de dólares. Es un monstruo, no es una compañía pequeña, es una compañía bastante, bastante grande. Es una compañía que está en temas de inversión digamos, al tope en lo que es tecnología, porque es de las primeras que ha sacado al mercado la aplicación de lo que es la inteligencia artificial a la forma como se eligen las inversiones. ¿Ok? Digamos, el supuesto detrás de lo que es la inteligencia artificial es que estos sistemas, estas computadoras, estos robots, digamos, pueden generar una cantidad increíble de cálculos basados en una data de información, de muchísima información que se puede conseguir. Que sería imposible que el ser humano pueda poder almacenar toda esa data y hacer todos los cálculos que estos sistemas de inteligencia artificial hacen. Y que además van aprendiendo sobre la marcha. Es decir, una vez que se programan estos sistemas, tienden a ser más eficientes con el tiempo. Cada cierto tiempo van a ser más eficientes. Entonces,
aquí hay algo de información con respecto a qué es lo que sucede en el mundo, con la cantidad de información que hay, y esa información puede ser capturada a través de estos sistemas para poder generar predicciones de corto plazo. ¿Ok? Los principales, digamos, la principales valor que ofrecen estos programas es manejar una baja volatilidad, es decir, reducir el riesgo sin reducir el potencial del rendimiento. ¿Okay? Vemos que en los mercados de renta variables siempre hay esto de correcciones y recuperaciones, esto ya lo hemos visto desde el inicio. Vemos que los rendimientos en bonos están muy bajos a nivel histórico y ya las tasas de interés están tan bajas que los bonos son poco atractivos como inversión. Estos son los desafíos que tenemos. Vemos también que la diversificación, que siempre ha sido una herramienta, digamos, fundamental para las inversiones, hoy día cuando hacemos inversiones a nivel global, lamentablemente está tan interconectado el mundo que muchas cosas pueden afectar otras cosas. Es decir, lo que suceda en Nueva York inmediatamente va a afectar al mundo entero. Esta crisis empezó en China y nos ha invadido a todos. Entonces ya es más difícil utilizar la diversificación para reducir el riesgo. Y luego tenemos el tema de que los fondos administrados son gestionados por personas que si bien tienen mucha experiencia y acceso a mucha información, pueden tener sesgos y emociones que también puedan afectar el tema y se puedan equivocar. Entonces, detrás de esto, el sistema de inteligencia artificial trata de reducir estos riesgos en función de muchísima data. Dentro de estos fondos de inteligencia artificial, Sanlam ofrece cuatro fondos. Uno que es el conservador, otro que es el balanceado, el de crecimiento, que es el que voy a hablar ahora, y hay otro que es abierto, quiere decir que se llama dinámico, que no ofrece, no está dentro de estas tres categorías, es una categoría mucho más abierta. Pero de los cuatro, he querido hacerles una breve explicación, porque ya nos vamos por la hora, sobre este fondo que se llama el Growth Portafolio, portafolio de crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una crisis. Y si estamos en una crisis, lo que queremos es un fondo que invierta de manera un poco más agresiva para aprovechar y comprar esas ocasiones, esos precios digamos, que están tan bajos, que es lo que hemos estado viendo en las páginas anteriores. Bien, este es un fondo de crecimiento. El fondo está custodiado por el banco HSBC en Bermuda, el Hong Kong and Shanghai Bank. El gestor es Sanlam Solutions, que tiene el dominio de este software, de esta inteligencia artificial. Ahí es Artificial Intelligence, ¿no? Ellos son pioneros en este tema de inteligencia artificial. La administración, la gestión administrativa, la hace una compañía que se llama Kane LPI Solutions. Es una compañía que le da servicio generalmente a compañías de seguros, toda la parte administrativa. Y el broker que ejecuta las compras y las ventas es Goldman Sachs, ¿no? Para efecto de las compras que se hacen en Estados Unidos y GTS Mishler para las que se hacen en Europa. ¿Ya? El índice digamos, se compara con un ETF, no con el conservador, esto está fallado, sino con el agresivo. Y el cargo anual de administración es 0.75% del valor del fondo. Realmente es un fondo muy barato desde el punto de vista de cargo administrativo. ¿Qué es lo que hace este fondo? Básicamente, el sistema permite que pueda invertir entre efectivo, bono y acciones. Y para eso tiene diferentes instrumentos. Tiene 6 instrumentos de renta fija, que son básicamente de bonos, y tiene 3 instrumentos de renta variable, que son el índice S&P, el iShares y el Vanguard Emerging Markets. Este iShares es mercados mundiales y este es mercados emergentes. Entonces, con estas opciones de inversión, que son todas iShares o índices, mejor dicho, son todos ETFs, que es mucho más económico invertir, comprar y vender ETFs que comprar y vender fondos. ¿Okay? Con esto, el sistema, podemos ver en este cuadro el comportamiento de precisamente los cambios que ha habido en los activos que tenía este fondo. Si empezamos acá a la izquierda, en el 3 de febrero del año 2020, vemos que la composición del fondo estaba marcadamente invertido
en el Standard Poor's 500, es decir, en este ETF que emula el Standard Poor's, el índice Standard Poor's 500. Casi el 70% estaba invertido en esto. Había un 6% invertido en mercados emergentes. O sea, teníamos todo esto en acciones y el resto lo teníamos en bonos. Esto es antes de la crisis. Y miren qué sucede precisamente antes de las grandes caídas. El sistema la siguiente semana reduce completamente la participación en, en- en acciones y la reemplaza por una participación en bonos. Es decir, como previendo esto que estaba sucediendo o que iba a suceder y se mantiene bajo durante los periodos de mayor crisis y luego vuelve a comprar y luego vuelve a vender. Y este ha sido el comportamiento semana tras semana durante la crisis del 3 de febrero al 4 de mayo. Y este comportamiento que está basado en estos algoritmos de inteligencia artificial que suman, que calculan estas decisiones en función estadística con muchísima información, es la que permitió que este fondo tenga un rendimiento muy superior durante la crisis que el rendimiento de su indicador, digamos, comparativo, es decir, comparado contra el resto de la industria, como vamos a ver en el próximo cuadro. Si vemos el comportamiento que ha tenido este fondo en comparación con su tabla de referencia, podemos ver en este cuadro, por ejemplo, cómo ambos empiezan igual, ¿no? Y cómo en el tiempo, esta línea roja, que es el comportamiento de este fondo, del fondo de crecimiento de inteligencia artificial, tiene un rendimiento significativamente más alto. Podemos verlo acá como en este periodo, que ocurre en el del año 2017 al año 2020, hasta el 30 de abril del 2020, este fondo tuvo un rendimiento de 35% en este periodo, mientras que el fondo de referencia, o digamos, el cuadro de referencia con el cual deberíamos de compararlo, tuvo apenas un crecimiento de 7.8 en el mismo periodo. Y la gran diferencia la vemos acá, en esta crisis, mientras que la caída en el fondo de crecimiento de inteligencia artificial, digamos, tiene un pare acá, se corta la caída y un freno, la caída en el benchmark ha sido mucho más alta, ¿no? Si nos vamos acá a los cuadros y vemos información relativa, veremos que en el mes de abril este fondo rindió 5.86 contra 7.91, que fue lo que rindió el fondo agresivo. Es decir, el fondo agresivo se recuperó más, pero claro, había caído mucho más también. En lo que va del año, el Fondo de Inteligencia Artificial de Crecimiento, el AI Growth, tuvo un rendimiento de 4.68 del 1 de enero al día de hoy. Sin embargo, el fondo de referencia, contra el cual lo comparamos, tuvo una pérdida de 10%. Si nos vamos al retorno de los últimos 12 meses, es decir, de un año atrás, el crecimiento de este fondo, el rendimiento, ha sido de 16.91%, mientras que el del índice comparativo fue de menos 4.61. Acá hay 20 puntos de diferencia de rendimiento. Y si nos vamos a los últimos 2 o 3 años, también veremos que el rendimiento anualizado de este fondo fue de 11, casi 12%, contra un rendimiento negativo en en el índice de referencia, y en este caso un rendimiento de casi 10% al año en los últimos 3 años contra apenas 1.81. ¿Qué significa esto? Que este fondo ha tenido un rendimiento muy superior al rendimiento del índice con el que se compara. Inclusive su volatilidad, que es lo que mide el riesgo, ha sido más baja, ha tenido menos volatilidad que el índice de referencia. ¿Cómo lo obtuvieron? A través precisamente de este manejo de inteligencia artificial y de machine learning.
En este cuadro, ya para finalizar, tenemos los rendimientos históricos de este fondo desde el año 2017, marzo del 2017, que fue cuando este fondo se lanzó al mercado. Y tenemos los rendimientos hacia atrás calculados, digamos, si es que este fondo hubiera existido en el pasado y hubiera utilizado exactamente las mismas decisiones que utiliza hoy, es decir, le llaman un walk forward test, que permite revisar cuál hubiera sido el comportamiento histórico hacia atrás antes de que este fondo existiera, si es que hubiera existido y hubiera utilizado los mismos parámetros que utiliza el día de hoy. Aquí vemos los rendimientos mes a mes, cuánto ha rendido, por ejemplo, en enero del año 2020, cuánto perdió en febrero, el mes donde las bolsas perdieron casi un 20%, acá en febrero apenas perdió menos 2%, en marzo también tuvo una reducción en sus pérdidas, en abril tuvo un crecimiento no tan alto como otros fondos porque estamos nuevamente reduciendo la volatilidad. Entonces aquí podemos ver mes a mes cómo ha venido rindiendo este fondo. Lo interesante si nos concentramos acá, cómo terminó cada año en esta fecha, es decir, en el 2009, que cerró el 2009, en marzo del 2009, obtuvo un rendimiento de 9%, en, en el 2010, a marzo del 2010, obtuvo un rendimiento de 10,93 y así vemos todos los rendimientos que ha tenido todos los años cortados en la misma época, ¿no? En marzo. Y lo interesante acá es que vemos que en prácticamente 10 años, no hemos terminado todavía el 2020, pero del 2009 al 2019 ha tenido rendimientos bastante buenos, en muchos casos de más de 10%, acá tuvo más de 10, acá tuvo más de 20, acá 18, 13, 21, y apenas ha tenido 2 años malos, menos 2% en el 2015 y menos 4,09 en el 2018, los cuales son rendimientos bastante digeribles, creo yo. Es decir, para contrarrestar lo positivo que hemos tenido en años buenos, tener un par de años malos en 10 años no es algo que me preocuparía mucho y sobre todo sabiendo que van a haber años muy buenos que van a contrarrestar, neutralizar estos años malos. Este es el costo que debemos asumir por obtener o por querer obtener un mayor rendimiento en el largo plazo. Bien, con eso creo que termino de explicar los rendimientos históricos de este fondo. Bueno, llegamos al final de esta presentación. No quisiera despedirme de ustedes sin antes dejarles mis datos de contacto. Mi nombre es Fernando José Woodman. Este es mi correo, el correo que más uso, fwoodman@primefa.com. También les pongo mi número celular, básicamente lo utilizo por WhatsApp, así que me pueden escribir o dejar un mensaje por ahí. Si alguien quiere conocer mi perfil, si no lo conoce, puede ver referencias mías en LinkedIn a través de este perfil. Y también si estás interesado en realizar algún tipo de inversión, ya sea con los productos de Dominion o con los productos de Samla, puedes a través de esta agenda virtual agendar una cita virtual conmigo, una conferencia que puede ser vía Zoom, vía Skype, Hangout o cualquiera de las herramientas que tengas o inclusive vía WhatsApp. Simplemente haces clic acá, escoges el día y la hora dentro de las disponibilidades que te da la agenda y podemos tener media hora de conversación del tema sin ningún costo y sin ningún compromiso. Espero que esta información te haya servido, te pueda servir para tomar buenas decisiones y que te animes a aprovechar esta oportunidad para invertir de alguna manera tu dinero y tener buenos rendimientos a futuro. Muchas gracias y seguimos en contacto. Posiblemente voy a seguir haciendo presentaciones de este tipo. La mayoría de ellas las publico directamente en LinkedIn y algunas otras las comparto también con nuestra cartera de clientes. Nuevamente muchas gracias. Hasta pronto.